Bueno, muchas gracias por estar una vez más con nosotros. Pues vamos a empezar este sermón titulado Los 10 Mandamientos y Jesús. Esta es una serie que ya tenemos como un mes, que cada domingo hemos estado trayendo, hablando sobre los 10 mandamientos. Hemos estado hablando sobre cada uno de estos mandamientos y hoy esta es la quinta parte de esta miniserie y vamos a estar mirando el sexto mandamiento, que prácticamente es no matarás. Eso lo podemos encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 20, verso 13. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, el Pentateuco. Es donde vienen no solamente los 10 mandamientos, sino más leyes que se fueron dando, una constitución completa que Dios le da a Moisés, y Moisés se encargó de compartir con los descendientes de Abraham, con el pueblo de Israel. En hebreo, así como lo encontré yo, es Arlot Razak. Arlot Razak. La palabra Razak significa aplastar, asesinar, homicidio. Porque si nosotros lo leemos como no matarás, matar puede ser desde matar una hormiga, matar un animalito, una cucaracha, una mosca. Cuando dice no matarás y tú lo tomas literalmente y matas una cucaracha, entonces dices, bueno, entonces ya rompí este mandamiento. Pero no, la palabra en hebreo, ratzak, se especifica exclusivamente el asesinar, en cometer un homicidio. Matar no se encierra en general de matar un roedor, matar una cucaracha, un insecto, sino literalmente asesinar. Eso es lo que el sexto mandamiento nos está diciendo: no asesinarás, no cometerás homicidio. Sabemos muy bien que Adán y Eva pecaron, desobedecieron a Dios. Dios les dio un mandamiento diciéndoles que no comerían de cierto árbol, del fruto de cierto árbol. Aún así lo hicieron, y lo que pasó fue de que fueron desterrados, fueron sacados del paraíso, del Edén. Y una vez que estaban fuera del paraíso, la vida siguió con Adán y Eva, tuvieron hijos, y dos de los primeros hijos registrados en la Biblia es Abel y Caín. Abel y Caín eran hermanos. Creo que todos hemos escuchado esa historia de cómo prácticamente Caín se levanta en contra de su hermano y lo asesina. Pero voy a estar leyendo aquí en Génesis capítulo 4 cómo estuvo la historia, por si alguno de ustedes tal vez no lo ha leído. Dice: el hombre se unió a Eva, su mujer, refiriéndose a Adán, y ella concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel?
No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano, que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo, y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Ahí podemos mirar cómo Caín, muchos dicen, le tuvo envidia a Abel. En ningún momento Dios le dijo a Caín, Abel es mejor que tú. Simplemente Dios todavía tuvo esa prudencia de platicar con Caín y decirle, oye, no estés cabizbajo, no te sientas mal. Para la próxima, haz las cosas como tiene que hacer, haz lo bueno y vas a poder estar con la frente en alto. O sea, vas a sentirte orgulloso de lo que estás haciendo. Y todavía Dios le dice a Caín, no permitas que el pecado entre en tu corazón. El pecado te está acechando, pero tú puedes dominarlo. Prácticamente Dios ya estaba como mirando en el corazón de Caín ese mal sentimiento contra su hermano. Y varios van a poder decir, pero entonces Dios permitió eso. Desafortunadamente, Dios nos dio ese libre albedrío de nosotros decidir qué es lo que queremos hacer. Y Caín tomó esa decisión de cometer ese delito. Caín fue el primer homicida, el primer asesino registrado en la historia de la humanidad. Y Dios habló con él. Cuando yo he escuchado que mucha gente dice, la gente se hace mala porque la sociedad en la que crece, eso es mentira. Porque Caín nunca miró un homicidio anterior, ni siquiera escuchó de que alguien cometiera homicidio. Él lo hizo porque él permitió que su corazón se llenara. ¿Por qué? Porque desgraciadamente esa es nuestra naturaleza pecaminosa. Desgraciadamente nosotros nacemos con todas esas cosas que producen prácticamente actos que van en contra de Dios. Pero así como Dios le dijo a Caín, es el mismo mensaje que Dios nos dice día tras día. Tú puedes dominarlo, pero la decisión es tuya, la decisión es mía. Si nosotros queremos seguir cometiendo adulterio, idolatría, homicidios y muchas cosas que están incluidas en los 10 mandamientos que no deberíamos de hacer, la decisión es nuestra. Caín decidió matar a su hermano y la sangre de su hermano que fue derramada en la tierra, dice ahí la Biblia que Dios oía pidiendo justicia. Oía esa sangre. Caín tomó esa decisión. Desgraciadamente vivimos en una sociedad en donde ya cualquiera se siente con la autoridad de quitarle la vida a alguien más. Y eso le da la autoridad como si fuera Dios. Porque el único que puede quitarle la vida a otros, a un ser humano, es su creador, es Dios. Dios es el único que tiene esa autoridad. Sin embargo, la humanidad ha querido ponerse en los zapatos de Dios y ha querido
tener ese poder de quitarle la vida a alguien más. Y lo han hecho. Pero si ellos creen que se van a salir con la suya, va a venir un juicio. Va a venir un juicio en donde todos nosotros vamos a dar cuenta por todo lo que hemos hecho. Y el homicidio, el quitarle la vida a alguien más, es algo muy grave, porque es jugar el papel de Dios. Dios es el único que tiene esa autoridad. La maldad siguió creciendo. Dios le pone una marca a Caín exactamente para evitar que más sangre se derramara, porque mismo Caín le dice: cualquiera que me vea allá afuera, cualquiera que me encuentre, me va a querer matar por lo que yo hice. Y Dios tuvo que ponerle una marca para que nadie más lo tocara, porque con esa marca la gente al verlo iba a decir: si yo hago algo en contra de este hombre, 7 veces se va a venir el castigo hacia mí. Dios hizo eso para evitar de que se derramara más sangre. Sin embargo, más siglos pasaron, la humanidad siguió llenándose de maldad, la humanidad siguió haciendo de las suyas, y llegó un momento en que Dios se hartó literalmente, y fue cuando mandó el diluvio. Solamente salvó una familia, y todos los que existían barrió con el diluvio. Y quiso Dios empezar de nuevo. Y le da un mandamiento a Noé una vez que sale de la arca. Y eso lo podemos encontrar ahí en Génesis 9:6. Dice: si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. Aquí podemos mirar que ya Dios ya no estuvo con eso de ponerle una marca al asesino para que nadie viniera y derramara esa sangre. Ahora Dios le estaba diciendo a Noé, le estaba diciendo: si alguien derrama sangre, alguien más va a venir y va a eliminar a ese asesino, porque ese asesino merece la muerte. Ya Dios, en el nuevo pacto que está haciendo con Noé, para empezar de nuevo con la humanidad, Dios le está dando permiso a Noé de que se haga justicia y derrame la sangre de esa persona que ha cometido homicidio. Esto ya prácticamente es una nueva ley. Y esto es antes todavía, mucho antes de la ley de los 10 mandamientos entregados a Moisés. Pasaron varios años, varios siglos, hasta la llegada de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y aún así, la humanidad siguió derramando sangre inocente, la maldad siguió. Dios tuvo que trabajar de diferentes maneras y llegó una ley que prácticamente en todo el área del Medio Oriente fue muy famosa, la ley del talión, ¿ok? O ley de la retribución. Todos lo conocen como ojo por ojo, diente por diente. ¿De qué se trata esto? De que si tú me haces algo, yo voy a tener la autoridad moral de regresártelo. Y nadie va a tener que hacer nada contra mí. ¿Por qué? Porque era una ley. Esta ley fue escrita fue conocida, fue revelada a un rey del imperio babilónico llamado Hammurabi. Y Hammurabi escribió un código de ciertas reglas morales, leyes que se tenían que seguir para poder tener un balance de justicia en la humanidad. Y de ahí nace lo que se conoce el código de Hammurabi. El ojo por ojo, diente por diente, la ley de la retribución, la ley del talión, fue algo que prácticamente ayudó a estas culturas a mantenerse un poco balanceados en justicia. En el libro de Levítico, capítulo 24, dice: el que le quite la vida a otro ser humano será condenado a muerte.
el que le quite la vida a algún animal ajeno reparará el daño con otro animal. Al que lesione a su prójimo se le infligirá el mismo daño que haya causado, fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, sufrirá en carne propia el mismo daño que haya causado. Todo el que mate un animal reparará el daño para que el que mate a un hombre, pero el que mate a un hombre, será condenado a muerte. Una sola ley regirá, tanto para el nativo como para el extranjero. Yo soy el Señor su Dios. Ahí prácticamente estaba diciendo, cualquier daño que haga una persona se le va a regresar lo mismo. Y en carne propia va a sufrir las consecuencias de lo que haya hecho. En Deuteronomio 19:21 también lo encontramos. Y le dice Dios a Moisés: no le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Prácticamente Dios le estaba dando el permiso al pueblo de Israel de derramar la sangre de alguien que haya derramado sangre inocente. Entonces, muchos dirán, bueno, entonces, ¿sí era bueno asesinar o no era bueno asesinar? Exactamente para no pasar por todas estas tribulaciones, Dios nos estaba dando a la humanidad ese mandamiento: no mates, porque si tú matas, si tú asesinas, tú vas a tener que pagar con tu propia vida. No hay de otra, no hay de que se te va a perdonar o se te va a pasar. No, tienes que pagar con tu propia vida. Sin embargo, hubo excepciones, y eso lo podemos encontrar con lo que se conoce los lugares de refugio. Los lugares de refugio fueron lugares que se establecieron en toda la nación de Israel, exactamente para que una persona que haya asesinado a otra persona, lógico, por accidente pudiera huir a esconderse sin tener que prácticamente perder su vida en las manos del vengador, de algún familiar, por ejemplo, que estuviera resentido. Pero esto solamente pasaba si el asesinato era accidentalmente. Y eso lo encontramos en Deuteronomio 19 también. Dice en verso 4, en cuanto al homicida que llegue ahí a refugiarse, solo se salvará el que haya matado a su prójimo sin premeditación ni rencor alguno. Por ejemplo, si un hombre va con su prójimo al bosque a cortar leña y al dar el hachazo para cortar un árbol, el hierro se desprende y golpea a su prójimo y lo mata, tal hombre podrá refugiarse en una de esas ciudades y ponerse a salvo del vengador. Porque imagínense, alguien, Dios no lo quiera, alguien asesina por accidente a un familiar mío, a un ser querido. Es lógico que yo no voy a pensar en ese instante, cuando se me dé la noticia, yo no voy a pensar en que fue un accidente o no fue a propósito. Tal vez mi sangre se va a calentar y lo que yo voy a querer buscar es venganza, porque así somos todas y reaccionamos. Entonces, si el vengador encontraba a esta persona que por accidente había asesinado a su ser querido, el vengador iba a estar derramando sangre inocente y iba a venir condenación sobre el vengador. ¿Por qué? Porque iba a estar reaccionando con ese coraje. Cualquiera tal vez va a decir, está haciendo bien, es lo correcto, pero no. Se tenía que hacer un juicio, se tenía que hacer una investigación. Los ancianos tenían que investigar cómo pasaron las cosas y si en realidad se comprobaba que había sido un accidente, que no había sido intencionado, a esta persona se le permitía estar en esa ciudad de refugio
sin ninguna condenación. Pero si esta persona abandonaba el lugar de refugio y se encontraba con alguno de los vengadores y lo asesinaba, su sangre quedaba sobre la cabeza de esta persona. ¿Por qué? Porque había dejado el lugar de refugio. Hoy en día, para nosotros los cristianos, el lugar de refugio se llama Jesús. Hoy en día estamos aquí limpiándonos. Hoy en día estamos dentro de la iglesia recibiendo una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios así ha querido. Dios así ha querido. Y Cristo Jesús, para varios de nosotros, es nuestro lugar de refugio. Pero si nosotros llegamos y nos salimos de Cristo Jesús, tal vez las consecuencias de nuestros actos pecaminosos se vengan en contra de nosotros. Si tú eres cristiano, si tú ya te arrepentiste de tus pecados, si tú ya entraste a ese lugar de refugio, yo te invito, quédate ahí. Quédate ahí porque ya todos tus pecados fueron perdonados en el nombre de Jesús. Pero nada te garantiza que abandonando el lugar de refugio, las consecuencias de tu pasado no vengan otra vez en contra de ti. Jesús empieza a predicar el evangelio. ¿Y qué encontramos con este nuevo maestro, con este nuevo rabí? Encontramos a un hombre que le está hablando a esta generación que creció escuchando de que si tú derramas sangre, tu sangre va a ser derramada. Encontramos ahora a este nuevo maestro diciéndoles algo un poquito diferente. Y lo vamos a estar leyendo ahí, en Mateo capítulo 5. A Jesús muchos judíos no lo entendían, muchos judíos no lo comprendían, muchos judíos como que lo miraban como un hombre radical, porque sus enseñanzas iban un poquito fuera de lo que varios de estos judíos habían crecido. La ley de Moisés. Viene Jesús y les dice, ahí en Mateo capítulo 5, verso 21, ustedes han oído que se dijo a sus antepasados, no mates, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que maldiga quedará sujeto al fuego del infierno. Ya no estamos escuchando a alguien que literalmente y físicamente, si derrama sangre de alguien más, su sangre va a ser derramada. Sino que ahora estamos escuchando a este maestro radical diciendo, si tú ofendes a tu hermano, mereces ser juzgado. Si tú maldices a tu hermano, mereces ser juzgado. Si tú ofendes, maldices y odias a tu hermano, eres igual como si hubieras derramado la sangre de ese hermano, de esa persona. La gente escuchaba a Jesús y decía, pues este está loco. ¿Cómo me van a juzgar a mí como homicida nada más por enojarme con mi hermano? Y cualquier persona, usando su lógica, diría, pero es que si alguien me ofende, pues es lógico, me voy a enojar. A la ley del talión me dice que si algo me hacen a mí, yo tengo toda la autoridad de regresárselo. Sin embargo, Jesús tenía otra respuesta para eso. Y ahí mismo, en el capítulo 5, les dice, ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda.
No, pues ahí muchos dijeron, no, este está loco. Por siglos se ha enseñado que si alguien me da una cachetada, yo se la voy a regresar. Y ahora me está diciendo que si alguien me da una cachetada, que le ponga también la otra. Por eso es que a Jesús muchos no lo entendían. Sus enseñanzas para ese tiempo eran radicales. Pero es exactamente el mensaje que hoy en día todavía necesitamos para reducir tanta maldad que hay en el mundo. Si alguien te hace algo, luego buscas venganza. Y Jesús, su enseñanza de Él fue: entre menos maldad se practique, menos maldad va a haber en el mundo. Este mundo está condenado, eso ya lo sabemos. Este mundo no va a mejorar, al contrario, va a empeorar. Las cosas se van a poner peores. Pero si queremos vivir en paz, tenemos que poner nuestro granito de arena. Y si alguien te hace algo, en vez de vivir con la ley del talión, vivamos con la enseñanza de Jesús. No es fácil. Por eso el camino de Jesús no es fácil. Y Él lo dijo. Cualquiera que venga y te haga una maldad, la lógica humana, la naturaleza humana te va a decir: regrésaselo. Y yo he escuchado padres que a veces le dicen a sus hijos: no te dejes. Si un niño te pega, tú regrésale la cachetada. Y a veces digo, wow. A veces a lo mejor como padre yo he hecho lo mismo. Aunque yo a mis hijas trato siempre de decirles: no sean violentos, no recurran a la violencia. Pero es que nosotros hemos crecido con esa idea. Pero Jesús nos invita a algo diferente. Jesús nos invita a buscar la paz. Y es la enseñanza que muchos rechazan. Lo rechazaron cuando Él estuvo en carne y hueso. Y ahora que Él ya no está aquí, sus palabras siguen siendo rechazadas, porque sus enseñanzas siguen siendo muy radicales para muchas personas, fuera de la lógica humana y de la naturaleza humana. En Juan, el apóstol Juan, en su primera carta que mandó, él también les recuerda a los primeros cristianos las palabras que Jesús les había enseñado a ellos. Y dice ahí en primera de Juan capítulo 3, verso desde el 11: este es el mensaje que han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No seamos como Caín, que por ser del maligno asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo hizo? Porque sus propias obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a nuestros hermanos. El que no ama permanece en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que en ningún asesino permanece la vida eterna. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Las personas escuchan este mensaje y dicen: ¿qué? ¿Cómo que yo voy a entregar mi vida por alguien más? Están locos. Por eso es que nos llaman locos a los cristianos, a los seguidores de Jesús. Nos dicen: ustedes están locos, están deschavetados, están dementes, porque esas enseñanzas no van con la naturaleza humana, no van con la lógica humana. Pero sabemos que hay recompensa, y es una recompensa grande, enorme, incomparable con lo que este mundo puede ofrecer. Si tú no amas, no hay vida en ti. Si tú odias a tu hermano, eres un asesino. Ante los ojos de Dios eres un asesino. El perdonar a alguien que te ofende, el perdonar a alguien que hace algo contra ti,
el amar a tus enemigos, a quienes te maltratan, perdonarlos, no es algo que tú como humano puedas hacer. Eso solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios nos puede dar la capacidad para hacerlo. No matarás, es cierto. Y tal vez muchos de ustedes allá o aquí han de decir, yo nunca he asesinado a alguien. Pero la palabra es clara. Si tú tienes alguna enemistad con alguien, has peleado con alguien, sea de tu sangre o no, es tiempo de ir y arreglar las cosas. Porque de lo contrario, ante los ojos de Dios, eres un asesino. Así que Dios nos ayude, de verdad, que Dios nos ayude a seguir su voluntad y que este corazón nuestro, siempre permanezca limpio ante sus ojos, ante los ojos de Él. Oremos para pedirle ayuda a Dios y con esto pues cierro el mensaje de hoy.